Dios es la adoración. Hemos visto que el juicio del Señor sobre su iglesia, y a partir de aquí vamos a considerar los juicios del Señor sobre este mundo impío que le ha rechazado. Y vemos que este orden es lógico, hermanos. El juicio debe de comenzar por la casa de Dios. Fíjate bien, los juicios de Dios van a comenzar por su casa, ¿sí? Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Fíjate bien, aquí dice que lo justo es que comience por la casa de Dios, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Fíjate bien, aquí dice, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser el fin? Pues tú y yo sabemos cuál va a ser el fin. La gran tribulación, ¿sí? El lago de fuego, ¿sí? Ese va a ser el fin para aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Vemos que hay diferentes formas de dividir el libro de Apocalipsis en función de distintos elementos. En estos estudios vamos a guiarnos por un detalle que vamos a encontrar de forma repetida y que parece indicar una división en secciones, hermanos. Podemos observar que en ciertas ocasiones el autor comienza un nuevo relato con una visión del cielo, normalmente llamando nuestra atención con algún detalle del tabernáculo. Y estas secciones comienzan en Apocalipsis 1:12. Vamos a leer Apocalipsis 1:12. Dice la palabra del Señor: y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, que sabemos que son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Esos candelabros de oro. Vamos a ir a Apocalipsis 4:1. Dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 8:1-3. Dice: cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadieran a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Sí? ¿Te das cuenta por qué son importantes las oraciones? Aquí dice que se añadieron a las oraciones de los santos. Apocalipsis 11:19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Amén. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y finalizamos con Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, al que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Amén. Vemos otro detalle común en cada una de estas secciones, es que todas estas terminan en un acto de adoración a Dios.
Todos estos versículos, hermanos, terminan con un acto de adoración a Dios. Vemos que la primera sección que ya hemos considerado, que es Apocalipsis 1, 12, 1, 12, vamos nuevamente a Apocalipsis 1, 12. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto tuvo que ver con la visión del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro, que tal como se nos explica en el propio texto, hermanos, ¿sí?, eran símbolos de las 7 iglesias. Y así comenzó esta serie de 7 cartas a las 7 iglesias en Asia. Vemos que la segunda sección, que es Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 7 al 17, comienza con una puerta abierta en el cielo y una visión del trono de Dios. Después de esto veremos una serie de 7 sellos que simbolizan los juicios de Dios sobre este mundo. La sección terminará con la alabanza celestial de aquellos que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál es el propósito de esta sección, hermanos? En principio, lo que más llama nuestra atención son los juicios que van a venir sobre esta tierra, simbolizados por los 7 sellos. Pero si tú y yo nos fijamos bien, veremos que aún más importante que esto es la razón por la que estos terribles juicios han de venir sobre la humanidad. ¿Y quién es digno de ejecutarlos? Finalmente, toda esa actividad tiene como propósito que el nombre de Dios sea glorificado. Por lo tanto, una sección comienza con una presentación del trono de Dios, del que provienen los juicios. Detenernos a pensar en este trono nos ayudará a entender cómo es Dios y qué tipo de gobierno es el suyo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de gobierno es el de Dios? Bueno, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios, ¿sí?, que tarde que temprano va a ajustar a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios es un Dios incorruptible y Dios es un Dios soberano, ¿sí? Vemos que en Apocalipsis 4, 1 al 7 nos presenta una visión del trono de Dios, ¿sí? Vamos a ir a Apocalipsis 4, 1 al 7, aquí como, bueno, ahorita lo vamos a ver aquí adelantito. Y vemos que en el Apocalipsis 4, 8 al 11, las reacciones de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos ante el trono de Dios. Dice aquí: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si tú te das cuenta, hermanos, aquí la voz representa a Jesús. Y Jesús le dice, ¿sí?, que sube conmigo. La voz, cuando escuchamos que se oye como una voz de trompeta, es una voz, ¿sí?, que está llamando, ¿sí?, que está de alguna manera ordenando. Y dijo, sube acá. Esto nos muestra, cuando dice sube acá, es que Dios nunca va a bajar a nuestro nivel. Nosotros tenemos que subir al nivel de Dios, ¿sí?, para que Él pueda mostrar las cosas que van a suceder. Eso fue lo que sucedió con el apóstol Juan. Él tuvo que subir, no Dios bajó, Él tuvo que subir, ¿sí? Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, hermanos, ¿sí? La visión de Juan comienza con una puerta abierta en el cielo. Esto contrasta con la puerta cerrada de la iglesia de Laodicea. Fíjate bien, eso contrasta, o sea, eso es contrario. La que Cristo estaba llamando mientras esperaba para poder entrar, que es la iglesia de Laodicea, que está en Apocalipsis 3:20. Pero ahí Jesús le está diciendo a esa iglesia que se arrepienta, ¿sí? Pero vemos que la puerta del cielo está abierta, invitando a entrar. Esta puerta celestial, hermanos,
no ha estado siempre abierta para los hombres pecadores. De hecho, fue Cristo quien se presentó como la puerta y quien prometió que todo el que entrare por él sería salvo. Juan 10:9. Esto lo consiguió mediante su obra en la cruz. Además de ver una puerta abierta, Juan también escuchó una voz como de trompeta. Sin duda, vemos que esta es la voz de Cristo glorificado, que ya había escuchado al comienzo de la primera sección. También en aquella ocasión la voz se asemejaba al sonido de trompeta. Y esto, hermanos, sirve para destacar la autoridad del Señor soberano. O sea, el Señor soberano es aquel que nos da las órdenes, hermanos. Es aquel que dice cómo debemos de hacer las cosas. Eso habla del señorío, ¿sí? Y de la soberanía de Dios, que hablaba con Juan. Vemos que era un símbolo de autoridad, hermanos, ¿sí? Y otro detalle más de este paralelismo se encuentra en el hecho de que en ambas ocasiones Juan estaba en el Espíritu. Vemos que la voz del Señor llamó a Juan al cielo para que desde un punto elevado él pudiera contemplar con una perspectiva mucho más amplia los acontecimientos futuros que van a tener lugar sobre este mundo. Algunos han interpretado esta invitación como una alusión al arrebatamiento de la iglesia, pero no hay tal cosa aquí. Fíjate bien, algunos lo han interpretado, pero no. El arrebatamiento, hermanos, lo vamos a poder ver en Corintios y lo vamos a poder ver en Primera de Corintios capítulo 15, si no me equivoco, y en Tesalonicenses, hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses. ¿Sí? Amén. Entonces vemos que aquí vemos que no hay tal cosa aquí, sino un llamamiento al apóstol para ir al cielo a recibir una nueva revelación. Algo similar a lo que ocurrió al profeta Ezequiel en el pasado, cuando vio los cielos abiertos y tuvo una visión de la gloria de Dios. Vemos que el Señor promete mostrarle las cosas que sucederán. Esta declaración pone de relieve el carácter ineludible de los acontecimientos que está a punto de ver. No habrá acción humana, hermanos, ni fuerza diabólica que puedan impedirlo. Por eso, mira, hay personas que dicen, oiga, pastor, pero ¿podemos orar para que esto no suceda? ¿Para que esto no acontezca? No, hermanos. Nosotros no podemos orar para que esto no suceda. Va a suceder. Esto va a suceder, se tiene que cumplir. ¿Sí? En otra enseñanza que vamos a dar más adelante, te voy a enseñar a cómo orar en estos últimos tiempos. Porque vamos a tener que cambiar también en alguna manera ciertas cosas en nuestra manera de orar. Sí, porque la Biblia nos dice cómo debemos de orar en estos últimos tiempos, en los tiempos finales. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, pase lo que pase en la tierra, Dios tiene la última palabra. Con eso nos muestra que Él es soberano. Otro detalle importante es lo que le iba a ser revelado, serían las cosas que sucederán después de estas. Seguramente, hermanos, debemos entender esta frase en conexión a Apocalipsis 1:19. ¿Sí? Donde a Juan se le ordenó escribir las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Si las cosas que has visto se refieren a la visión que tuvo del Señor Jesucristo glorificado que vemos en el capítulo 1, y las que son, que tienen que ver con la iglesia en su estado actual, reflejado en las distintas cartas que encontramos en los capítulos 2 y 3, entonces las cosas que han de ser después de estas se refieren a los acontecimientos futuros que han de ocurrir en este mundo y que son descritos en el resto del libro. Entonces Juan fue transportado al cielo en el Espíritu, en referencia al Espíritu de Dios que inspiró a los profetas. Seguramente su experiencia fue similar a la del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12:2-4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Ok, esas palabras inefables tienen que ser con esas palabras que no le fueron autorizadas al apóstol Pablo hablar. Y por eso concluimos, por ejemplo, ¿cuántos cielos hay?
hay 3 cielos. Aquí vemos que nos habla el tercer cielo. Y en el tercer cielo, ¿quién está? Dios mismo, ¿sí? Vemos curiosamente que a Pablo no se le permitió contar lo que vio en el cielo, pero por el contrario, a Juan se le dijo que lo escribiera. Apocalipsis 1:19. Perdón. A continuación tenemos una descripción de lo que él vio. Vemos que él vio un trono, ¿sí? Dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, hermanos, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente dice que era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Bueno, amén. Entonces vemos que, hermanos, que hay un trono establecido en el cielo que gobierna sobre todos, ¿sí? ¿Ok? Eso habla de la soberanía. Lo primero que nos debe de llamar nuestra atención, hermanos, es sobre el hecho de que hay un trono establecido en el cielo y que ese trono no está vacío. Es verdad que viendo las injusticias que constantemente se cometen a nuestro alrededor, muchos llegan a dudar de que realmente hay un Dios que continúe rigiendo los asuntos de este mundo. Mira, hoy que estaba meditando en la palabra que se compartió en Casa de Vida, a ti podrá haber cosas que te haga la gente, pero estaba analizando que es muy delicado, por ejemplo, que tú y yo busquemos o hablemos. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder para juzgar esa acción solamente es Dios. Solamente Dios. Sí. Vemos que no cabe duda de que Satanás se ha hecho fuerte en nuestro mundo desde el momento en que el hombre decidió pecar y se unió de ese modo a la rebelión contra Dios. Pero Dios nunca ha abdicado. La palabra abdicado significa renunciar. Ni lo va a hacer. Él es el único que tiene el derecho legítimo para ocupar ese trono. Y como veremos en el resto del libro de Apocalipsis, Él va a establecer su reino de justicia, terminando así con Satanás y con todos aquellos hombres que le han negado, se han negado, a deponer su actitud de rebeldía y no han querido acogerse a su oferta de gracia. Si bien es cierto que la historia de la humanidad puede parecer el resultado de una serie de decisiones humanas, sin embargo lo que Juan va a ver en esta revelación es algo muy diferente. Dios, el creador y Señor del universo, sigue conduciendo la historia hacia la meta que Él ha fijado. Él está sentado en su trono en el cielo, en el centro de mando supremo, y desde ahí gobierna los negocios de la tierra. No estamos abocados a un destino ciego producido por fuerzas incontroladas. Y a los primeros lectores de Juan, acostumbrados a pensar en el trono de César como el más elevado de este mundo, también debía recordárseles que hay un trono que está por encima del suyo y de todos los que a lo largo de la historia han surgido o pueden llegar a surgir. El trono de Dios, hermanos, está en el cielo y reina sobre todos los demás. Esta fue la lección que Nabucodonosor tuvo que aprender cuando se enorgulleció contra Dios y no le quiso dar gloria. Y dice, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación
y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Amén. Por lo tanto, hermanos, la visión del futuro que Juan tiene comienza con Dios en el control, y en el resto del libro veremos cómo sus enemigos son castigados finalmente mientras Él establece su reino de justicia y paz. Por lo pronto, este trono va a tener un papel muy importante a lo largo del libro. Frente a Él se desatarán los 7 sellos y se tocarán las 7 trompetas que traerán los juicios de Dios sobre este mundo. Ante Él adorará la gran multitud de redimidos de todas las naciones. Apocalipsis 7, 9, 10. Vamos a leer Apocalipsis 7, 9, 10, hermanos. Perdón. Apocalipsis 7, 9, 10. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Pero fíjate cómo estaban vestidos. Estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. O sea, estaban alabando. ¿Sí? Y con palmas estaban alabando. Y dice, de la tribu, con palmas a las manos, y dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hicieron? Cayeron postrados en un acto de reverencia, de adoración, hermanos. Vemos que la adoración es algo bien importante, ¿sí? Estaba estudiando sobre lo que hoy también compartió Majito. A mí me gustaría que si tuviste la oportunidad de ver tu lectura del día de hoy, habla de un hombre, fíjate bien, ahí habla en Segunda de Crónicas de un hombre que era entendido para dirigir la alabanza en el tabernáculo, no sé si te diste cuenta. Habla de un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Sennacherib. ¿Sí? Ahí habla. ¿Qué significa ser entendido? Fíjate bien, era un hombre que tenía conocimiento musical, pero también sabía ministrar a Dios. Era un adorador, ¿sí? Sabía cómo es la adoración que le agrada a Dios. Ahí lo pueden leer, hermanos. Hoy fue la lectura que se compartió en Casa de Vida. Hoy fue precisamente donde se habló en Segunda de Crónicas. Léelo, ¿sí? ¿Ok? Dice que por lo tanto este trono va a tener un papel muy importante a lo largo del libro. Frente a él se desataron los 7 sellos. Dice, desde el trono se pronuncia la sentencia, hecho está, que anunciará la caída de las ciudades de las naciones y el juicio de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, hermanos, tiene que ver con la religión, ¿sí? Apocalipsis 16, 17, 19, ¿sí? Ahí se va a celebrar la victoria final de Dios. Apocalipsis 19, 1, 8. Ante él se va a juzgar a todos los hombres. Apocalipsis 20, 11, 15. Y de él va a salir el río de agua viva. Apocalipsis 22, 1. Amén. Ahora, ¿qué sabemos tú y yo del que está sentado en el trono? ¿Sí? Vemos que no se hace una descripción del aspecto físico, hermanos, del que estaba sentado en el trono.
sino que se usan ciertas sugerencias que nos transmiten una idea de su belleza. La expresión semejante a piedra de jaspe y de cornalina es difícil de determinar debido a la carencia de una terminología científica entre los antiguos y por lo tanto los nombres que ellos usaban no se corresponden exactamente con los nuestros. Sin embargo, podemos entender que Juan fue atraído por la belleza del color y el resplandor de la luz que surgía del que estaba sentado en el trono, y ante la dificultad de describir adecuadamente la gloria del que estaba sentado en el trono, la compara con las piedras preciosas más bellas que él conocía. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vemos la disposición de otros elementos en relación al trono. Vemos que había en el trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. Y él vio sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Fíjate bien, vestidos de ropas blancas, lo vuelve a mencionar, con coronas de oro. Esto significa, fíjate bien, coronas de oro significa que ellos fueron vencedores en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que sabemos que son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojo delante y detrás. El primer ser viviente vemos que era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ok, vemos que Juan nos da muchos detalles sobre todo lo que rodea ese trono. Fijémonos en alguno de ellos. Dice que había 2 cosas, un arco iris que daba completamente la vuelta al trono, ¿sí? ¿Qué representa el arco iris, hermano? ¿Sí? Es la pregunta que tú y yo nos vamos a hacer. ¿Qué representa o qué significa simbólicamente el arco iris? Dice, ok, ve anotando tu pregunta. ¿Qué significa un arco iris? Dice que le daba la vuelta al trono. Ajá. Dice que había 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos. O sea, los tronos no estaban vacíos, hermanos. Los tronos estaban ocupados por ancianos, pero estos ancianos tenían túnicas blancas, ¿sí? ¿A qué se refiere con las túnicas blancas, hermanos? Tenían cuerpos glorificados y coronas de oro en sus cabezas, ¿sí? Vemos que del trono, hermanos, salían relámpagos y truenos y voces. Y vemos que delante del trono había 2 cosas, 7 lámparas de fuego y también un mar como de vidrio semejante al cristal. Amén. Junto al trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Ok, vamos a pensar en lo que quiere decir cada uno de estos detalles. Ok, el trono está en el centro y alrededor 2 círculos, uno vertical con el arco iris y otro horizontal en el que estaban colocados los 24 tronos. Estos elementos y su disposición alrededor del trono son importantes, porque cualquier cosa que procede del trono pasará por estos 2 círculos. Dentro de muy poco se nos va a decir que de este trono saldrán los terribles juicios que van a venir sobre este mundo, y de alguna manera se nos va a enseñar que vienen caracterizados por lo que estos 2 círculos simbolizan. Vemos que el primer círculo, hermanos, es el arco iris. El arco iris nos conduce directamente a la historia del diluvio. Fíjate bien, el diluvio representamos un juicio de Dios contra la humanidad, y vemos que Dios prometió a Noé que no iba a volver a destruir, ¿sí?, la tierra con agua. O sea, y la señal del arco iris era un pacto que estableció Dios con el pueblo de Israel, bueno, con la generación de Noé, más bien fue con Noé.
¿Ok? Vemos que cuando Noé salió del arca y erigió un altar a Dios, fue entonces cuando Dios le hizo una promesa que afectaría a toda la humanidad en el futuro. Nunca más destruiría este mundo por medio de agua. La señal de este pacto, hermanos, sería el arco iris. Así que cada vez que Noé viera que el cielo se nublaba con la intención de llover, él estaría tranquilo recordando el pacto que Dios garantizaba, que no vendría otro diluvio. Esta historia, hermanos, nos recuerda dos cosas muy importantes. Primero, que Dios limita sus juicios por su misericordia. Dios tiene que juzgar a este mundo, pero le duele enviar sus terribles juicios. Así que en su misericordia retrasa el momento de hacerlo, dando nuevas oportunidades de arrepentimiento para los hombres. Y por otro lado, hermanos, el arco iris es también un símbolo de la ofrenda aceptada. Génesis 8, 20, 22. Dios aceptó el sacrificio que Noé presentó, y como sabemos también ha aceptado el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. Este último, hermano, nos garantiza a todos los que creemos en él que seremos librados de la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses 1, 9, 10. Ok, vemos el segundo círculo. El segundo círculo, hermanos, simboliza 24 tronos, ¿sí? Vemos que es importante notar que en este momento hay tronos alrededor del trono de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que están sentadas en esos tronos? El texto no nos lo dice quiénes son, pero sí nos dice mucho acerca de ellos. Aquí son descritos como 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. De esto podemos deducir algunas cosas. Fíjate bien, eran ancianos, no se trata de seres angelicales, o sea, no son ángeles, no son querubines, no son serafines, no. Dice, porque no tenemos noticia de que los ángeles se envejezcan. Debemos entender que son hombres de madurez espiritual, conocedores de los propósitos del rey y capaces de comunicarlos, como lo dice Apocalipsis 7, 13, 17. Algo similar a los ancianos de Israel que cooperaban con Moisés en la dirección del pueblo. Sus ropas blancas, sus coronas de oro y los tronos que ocupan nos recuerdan también a los vencedores de las iglesias, ¿sí? Como lo dice Apocalipsis 3.5, Apocalipsis 3.11 y Apocalipsis 3.21. Estos son vencedores, son aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Como más adelante veremos, estos ancianos adoran a Dios porque los ha redimido por medio de la sangre del Cordero y los ha hecho reyes y sacerdotes. Vemos que tenían coronas de oro en sus cabezas. Esto implica que les había sido concedido el derecho de gobernar porque son justos. Y vemos que es interesante notar que Dios ha querido asociar consigo a sus criaturas en el gobierno del universo. La idea de que Dios es un gobernador solitario, hermanos, es falsa. Él no es un tirano, sino que desea delegar su autoridad en otros. El Señor Jesucristo anunció que en el futuro Dios invitará a los creyentes a sentarse en tronos y juntarse a Él en el gobierno de este universo. Amén. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todas las decisiones, hermanos, que salen del trono de Dios pasan por ellos. Entendemos que no son autómatas, que simplemente hacen lo que se les dice de una forma mecánica. No, hermanos. Son seres con libre albedrío que han rendido su voluntad a Dios y que han aprendido de Él a gobernar los destinos de este mundo. Vemos que son hombres obedientes. Bueno, son seres obedientes, ya con cuerpos glorificados, en los cuales voluntariamente deciden servir al Dios Altísimo. ¿Sí? Vemos que en realidad cada uno de los creyentes no estamos preparados en este tiempo para este destino final. Las decisiones que tomamos, la forma en la que administramos nuestro tiempo y los dones que Dios nos ha dado van formando en nosotros un carácter que va a perdurar por la eternidad. Vemos que del trono, hermanos, salían relámpagos, truenos y voces. Los relámpagos, voces y truenos que salen del trono
nos hacen pensar en la manifestación de Dios en el Sinaí cuando dio la ley. Fíjate bien, vemos que eso ocurrió en el libro de Éxodo. Dice que el pueblo cuando subió, había truenos, había relámpagos, y eso a los hombres les infundió temor, les dio miedo, ¿sí? Rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Hebreos 12, 18, 20. En realidad era lógica su reacción, pues Dios estaba descendiendo del cielo para dar su justa ley que manifiesta nuestro pecado y nos señala como culpables. Amén. Vemos que aquí en Apocalipsis ocurre algo similar, aunque el terror en esta ocasión es mayor, puesto que todas las veces en las que aparecen los relámpagos, truenos y voces en el libro de Apocalipsis, siempre se relacionan con los juicios de Dios que salen del trono. Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 16:18. Vemos, es decir, si en el monte Dios da a conocer las justas demandas de su ley, en Apocalipsis se presenta trayendo el juicio por toda la desobediencia de los hombres. Por esto la escena que aquí se nos presenta, hermanos, inspira terror, aunque en este punto es interesante notar que mientras que todo esto ocurre, los 24 ancianos permanecen impasibles en sus tronos, como si ellos no fueran afectados por estos juicios. Dice que la razón es que ellos forman parte de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y no temen su ira. Amén. Permítame tantito, hermano, porque todavía nos falta. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, ok. Con esto vamos a terminar esta parte de la enseñanza. Vemos que delante del trono, hermanos, había 7 lámparas y un mar de vidrio. ¿Sí? Ahora tú y yo nos tenemos que situar delante del trono. Esto sería lo primero que vería cualquiera que se acercara a él. Por ejemplo, recordemos el trono que había diseñado el rey Salomón. Cualquiera que se acercaba a él se había encontrado con 12 leones en las escaleras que subían hasta el trono. Como lo dice la Primero de Reyes 10, 18, 20. Y dice, no cabe duda de que estaban colocados ahí con la finalidad bien calculada de hacer entender a todos de qué tipo de trono se trataba. Dice que ardían 7 lámparas de fuego. Ahora, cuando nos acercamos al trono de Dios, nos encontramos con 7 lámparas ardiendo para dar luz. Esto nos recuerda el candelero de oro con 7 lámparas que era usado en el tabernáculo para iluminarlo. Estos detalles nos indican que el gobierno de Dios es del reino de la luz. Como creyentes recordamos que antes estábamos bajo la potestad de Satanás y su reino de tinieblas. Él había cegado nuestro entendimiento para que no apreciáramos la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y de esta manera el diablo sigue controlando a las personas para mantenerlas en oscuridad e ignorancia. Pero ahora Cristo nos ha liberado de él para trasladarnos a su reino de luz. Dice la palabra, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. El gobierno de Dios, hermanos, tiene que ver que es transparente. No hay nada oscuro que el hombre pueda descubrir en él. Sin embargo, no todo el mundo le atrae esta idea, porque lo primero que él va a hacer es sacar a la luz nuestros propios pecados. Por esta razón, muchos huyen y se apartan porque no quieren ser reprendidos. Amén. Bueno, pues con esta parte, hermanos, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar. Vamos a hacerlo en 2 sesiones, por cuestiones de tiempo. Yo te invito a que sigas meditando en este maravilloso libro que es el libro del Apocalipsis. Sigue estudiando, yo te animo a que sigas estudiando y sigas buscando cada vez más y más de Dios y el conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues damos gracias a Dios y doy gracias a Dios por sus vidas, porque pues sé que están haciendo un esfuerzo un poquito fuerte, porque pues ya algunos ya tenemos un poquito de cansancio, ya queremos ir a dormir,
Pero yo sé que este tiempo, hermanos, es de gran bendición para nuestras vidas porque estamos aprendiendo a conocer más de Dios. ¿Sí? Que descansen, que tengan muy buenas noches, que Dios me los bendiga y me los guarde. Les envío un fuerte abrazo, ¿sí? Y si Dios quiere, pues estaremos en la próxima enseñanza. Hasta luego. Bye, bendecida noche. Bye, bye. Muy buenas noches, que descansen. Buenas noches. Ay, ese chapanito ya está menidito. Pues es que ese chapanito